Muy buenas y bienvenidos al último de los análisis que vamos a hacer de este Red Bull Ring para Fórmula 1 en este Gran Premio de Estiria y de Austria, los dos en 2021, ¿vale? Así que bueno, hoy toca hacer los reglajes. En los anteriores vídeos pues vimos las características fundamentales y el pilotaje, que lo dejaré en la descripción por supuesto por si no lo habéis echado un ojo, pero bueno, hoy toca hacer un poco de repaso sobre los setups, ¿vale? ¿Qué deberían buscar los coches aquí o los equipos para hacer los reglajes de los coches aquí, para adaptar el coche que sea rápido y por supuesto que los pilotos pueden ir cómodos también, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son las claves principales. La primera de ellas son los cambios de pendiente, sin ninguna duda. Tenemos fuerte pendiente ascendente en la curva 1, que justo en el vértice se aplana, y luego la curva número 3, que además en el vértice se vuelve a aplanar y esta es más cerrada todavía. ¿Cuál es el problema de esto? Que ya lo dijimos en el análisis del pilotaje, pues que el coche, digamos que va cuesta arriba y justo cuando está girando y cuando tú tienes que dar gas, se aplana el circuito, entonces es como que el tren delantero del coche tiende a levantarse mientras tú estás girando y empiezas a dar gas. ¿Qué pasa? Que eso, lo más fácil del mundo es que el tren delantero pierda el contacto o pierda el agarre con el asfalto, el tren trasero tenga muchísimo y entonces el coche lo que hace es trompear, ¿vale? Porque el tren trasero, intenta seguir hacia adelante mientras el tren delantero está en el aire, ¿no? Por exagerarlo. Entonces lo que pasa es que el coche trompea, ¿vale? ¿Cómo podemos minimizar esto? Pues normalmente este sobreviraje excesivo lo intentaremos contrarrestar con un poco de un subviraje, pues a lo mejor por ejemplo con el tema del diferencial, que ya sabéis que se puede modificar el diferencial en entrada a curva, que es cuando está frenando, cuando va por inercia, o en mitad de curva, que es cuando pues, el diferencial está transmitiendo para las ruedas, no va por inercia, sino que está intentando pues transmitir esa potencia del motor, ese par, ¿vale? Entonces lo que puedes hacer, como ese es un sobreviraje excesivo en la salida de estas dos curvas concretas, pues puedes bloquear el diferencial, que es algo que además pueden hacer los pilotos con el volante, a la salida de esta curva. ¿Qué provoca cuando bloqueas el diferencial? Pues que la rueda izquierda y la derecha van exactamente a la misma velocidad, ¿vale? Bueno, no exactamente, pero va a una velocidad muy parecida si lo tienes muy bloqueado, ¿vale? Entonces eso lo que hace es que el coche no tienda a girar y por lo tanto tienda a subvirar. Como tenemos un problema sobre viraje, si hacemos un reglaje que haga que el coche subvire, pues se equilibra y tenemos una solución. Pero ¿cuál es el problema de esto? Pues que tenemos luego la curva 4 y la curva 10 especialmente, que son cuesta abajo, ¿vale? Curvas en las que el coche más bien subvira. Quizá más en la entrada, que es cuando tienes una pendiente más pronunciada hacia abajo, pero también un poco en la salida, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre tener subviraje en entrada o en salida de curva? Pues que en la entrada el subviraje lo vas a tener sobre todo porque tienes mucho peso en el tren delantero, ¿vale? Porque cuando tú frenas hay esa transferencia de peso que siempre decimos del tren trasero al tren delantero, entonces el delantero que cobra protagonismo. En salida de curva es al revés, hay una transferencia de peso hacia atrás. Entonces, si es ese tren trasero el que tiene, digamos que más protagonismo, aunque la curva te empuja hacia abajo, no vas a tener subviraje porque el tren más protagonista es el trasero, ¿vale? Entonces aquí, si tú bloqueas demasiado el diferencial en la salida de curva, puedes tener un exceso de subviraje, ¿vale? Porque de por sí no estás teniendo sobreviraje, así que sobre todo en la salida de la 4, muy importante no tener subviraje porque te vas directamente al areno, tienes que apretar el acelerador muy tarde o tienes que hacer correcciones con el volante y eso es un desastre, ¿vale? Y en la curva 10 pues pasa más o menos lo mismo, solo que además en la salida de la curva 10 pues probablemente haya bananas y cosas así que pueden destrozar el coche, así que esto lo queremos evitar. Entonces lo que sí podemos hacer es modificar el diferencial, en este caso en entrada a curva, que es decir, cuando el diferencial va por inercia, ¿vale? Entonces, como tú tienes un subviraje excesivo en la curva 4 y la 10 en entrada a curva, si tú lo que haces es desbloquear el diferencial en retención, es decir, en inercia, lo que vas a hacer es provocar un poquito de sobreviraje en la entrada, que es justo lo contrario de lo que tú tienes. Entonces, de esa manera se te equilibra, ¿vale? Y esto no solo con el diferencial, por supuesto, que lo pueden ir moviendo los pilotos con el volante, sino también puedes jugar pues, con el balance de frenos, puedes jugar también con las suspensiones y todo eso. Y hablando del tema de las suspensiones, hay otra clave muy importante, y es que si tú tienes unas suspensiones más bien duras, esta transferencia de pesos, este cambio de
de dinámica en el coche por los cambios de pendiente, pues lo puedes minimizar si tienes esas suspensiones duras. Pero ¿qué pasa si son demasiado duras? Pues que no da tiempo a disipar toda esa energía cuando hay unos cambios de pendiente importantes, entonces tienes el problema, un problema mucho mayor. Así que el tema de las suspensiones es algo muy clave. Además, por ejemplo, Mercedes suele tener suspensiones un poquito más duras, sobre todo en el eje trasero, y Red Bull por su parte suele tener las suspensiones traseras un poquito más blandas, ¿vale? Digamos que el recorrido de la suspensión trasera del Red Bull suele ser bastante más alto, incluso que tenga más recorrido, ¿vale? Por ese rec variable del que hemos hablado tantas veces y tal. Entonces, esto puede ser una clave muy interesante, sobre todo pues en esa curva número 3, en la curva 4 también puede ser interesante, o en la 10, porque en la 10 es cuando ahí sí que te compensa tener una distancia en la suspensión trasera mayor, porque el coche va cuesta abajo, pilla la curva y justo se pone el circuito un poquito más horizontal, ¿vale? Entonces la suspensión trasera daría un golpe, bueno, la delantera también, pero sobre todo la trasera cuando tú aceleras, y si tienes más recorrido puedes transferir más carga a ese tren trasero, tienes más recorrido para disipar energía y digamos que para la suspensión es un poquito más cómodo, ¿vale? Entonces, bueno, sé que son muchos detalles, a lo mejor muy técnicos y tal. Yo espero que la gente que está conmigo en Level Up Academy pues controle un poquito más de estos temas, porque ya tenemos, como he dicho muchas veces, ¿no?, curso de los sistemas, de cómo funciona pues la suspensión, los frenos, tal, el diferencial, y luego curso de introducción a los setups, curso de análisis de datos para setups y todas estas cosas. Así que yo quiero pensar que toda esta gente, ¿no?, que está conmigo formando parte del Team Level Up, pues lo sabe mejor. De todas formas, ya sabéis lo que soy miembro, que aparte de tener todos los cursos y demás, tenéis un formulario de soporte que os respondo enseguida, ¿vale? Todas las dudas, por muy técnicas y muy concretas que sean, pues ahí os respondo enseguida, ¿vale? Me podéis dejar también aquí un comentario en YouTube y lo intento resolver, lo que pasa es que suele tardar bastante más, ¿vale? Y si es algo muy concreto y tal, pues bueno, a lo mejor lo he explicado en una clase y bueno, pues hay algunas cosas que a lo mejor me es un poco complicado explicarlas aquí en YouTube, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, espero que más o menos os quede claro este tema de los setups. De todas formas, aquí no termina todo, porque además tenemos una carga aerodinámica bastante alta que a priori podréis pensar, bueno, no tiene sentido tener una carga aerodinámica tan alta, porque aquí es un circuito de mucho porcentaje de vuelta acelerando a fondo, tenemos muy poquita densidad de curvas, pues aún así se pone una carga aerodinámica bastante alta. ¿Por qué? Porque aquí el circuito está en una altitud enorme, es decir, está el circuito sobre el nivel del mar muy alto. ¿Qué significa esto? Que tenemos menos densidad en el aire. Entonces, si tú pones el ángulo de alerón que sea, en un circuito cerquita del mar, ahí tenemos aire muy denso, entonces te va a provocar mucho downforce. Si estamos tan arriba, el mismo aire te va a provocar menos downforce porque es menos denso. Entonces tú tienes que poner pues un ala de más carga aerodinámica para generar supuestamente más, pero realmente no estás generando tanto, ¿vale? Es decir, tú pones una configuración de alta carga aerodinámica aunque no estés generando tanta carga aerodinámica. Y también va a ser un tema bastante interesante porque en el último Gran Premio, en el de Francia, Red Bull puso muy poquita carga aerodinámica para tener mucha velocidad en recta, y sin embargo Mercedes hizo lo contrario y le salió fatal la jugada. Fueron los que menos velocidad punta tenían de toda la parrilla y eso le salió bastante caro. Así que ojo con esto, porque aquí puede ser bastante interesante. Para equipos que les es fácil conseguir carga aerodinámica, como puede ser Red Bull, pues este tipo de retos aerodinámicos les viene mejor a ellos que no a los que tienen más dificultad, ¿no?, como es lógico. Así que creo que ahí va a estar bastante interesante. Luego, en cuanto al balance aerodinámico, si tenemos mucha carga delante, mucha detrás, o cómo se reparte y tal, pues aquí normalmente queremos algo equilibrado, ¿vale? Porque si tú pones mucha carga detrás, tienes un coche muy subvirador en la curva 4, la 9, la 10, pues lo vas a perder todo, y si tienes un coche con un balance aerodinámico muy adelantado, muy sobrevirador, pues en la curva 1 lo vas a perder, en la 3 lo vas a perder, entonces no te compensa, ¿vale? Así que el balance aerodinámico, como no lo puedes ir modificando, pues aquí lo que se intenta es tenerlo más bien equilibrado, ¿vale? A gusto sobre todo del piloto. Y luego ya para terminar, pues quiero mencionar el tema de los frenos, ¿vale? Porque aquí los frenos sufren bastante, como vimos en el primer vídeo análisis, en el que analizábamos las características fundamentales, porque no se podían refrigerar muy bien. Una vez más, por el tema de la densidad del aire, ¿vale? Por mucho aire que tú le enchufes a los frenos, ese aire pues tiene una baja densidad, entonces tiene un bajo poder de refrigeración, ¿vale? Entonces se pone unos conductos de freno bastante generosos para que entre más aire todavía y se puedan refrigerar, ¿vale? Sobre todo para la primera mitad del circuito, hasta la curva 4, después de esa frenada, que ya vimos que era el punto crítico, pues para poder suplir eso lo mejor posible, ¿vale? Sobre todo para que dé tiempo entre la curva 3 y la 4 a refrigerarse lo máximo posible, ¿vale? Así que el tema de los frenos con lo del setup también bastante importante, y sobre todo tener un coche con un balance de freno
muy bien equilibrado, ¿vale? Porque como te sobrecalienten los frenos delanteros, sobrecalienten los traseros, también vas a tener un problema, así que eso muy importante, aunque ya sabéis que esto pues los pilotos lo pueden controlar desde el volante, como vimos muy detalladamente en la masterclass que hicimos esta semana sobre volantes de Fórmula 1, ¿vale? Que ahí explicamos todo con todo lujo de detalles. Es verdad que aquí en YouTube hice un vídeo explicando un poco el volante de Carlos Sainz y tal, pero bueno, eso, si no me equivoco, duraba como 20 minutos, y para que os hagáis una idea, la masterclass es casi hora y media, ¿vale? Porque además nos metemos en cada uno de los volantes de cada equipo, viendo todos los botones que tiene, para qué, cuándo se utiliza uno, cuándo otro, porque una opción es más interesante que otra a lo mejor, y todo eso, ¿vale? Así que bueno, pues a los que estéis apuntados en Level Up Academy, estáis apoyándome a mí, al canal y a todo a través de esa plataforma, pues os recomiendo que le echéis un vistazo, porque es imperdible, ¿vale? Vais a aprender muchísimo sobre volantes de Fórmula 1, sobre pilotaje y también sobre toda la tecnología que conllevan, ¿vale? Así que nada, gracias a todos en cualquier caso por haberos quedado hasta el final del vídeo. No olvidéis suscribiros, porque haremos por supuesto un análisis de este gran premio, y nada, nos vemos allí.